Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Sueli Caterina Suárez Salero. Soy del programa de Tecnología de Producción Agrícola del CEAC de Yopal Casanare. A continuación les voy a hablar sobre una investigación sobre el cultivo de banano, variedad Cavendish, del curso de Fisiología de Cultivos. Introducción. El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una importancia fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. El banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. El banano es un alimento básico y un producto de exportación. Como alimento básico, los bananos, incluidos los plátanos y otros tipos de bananos de cocción, contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte del mundo en desarrollo y a su comercialización en mercados locales proporcionan ingresos y empleos a las poblaciones rurales. Como producto de exportación, el banano contribuye de forma decisiva a las economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, entre los que figuran Ecuador, Honduras, Guatemala, Camerún y Filipinas. Bueno, producción. El banano es uno de los cultivos más sembrados en Colombia. Se pueden autorreemplazar con un pequeño retoño que crece al lado de la planta, que muere al ser cosechada. Existen más de 500 variedades de banano, pero el Cavendish es el que más se cultiva. Este cultivo se adapta a diferentes ambientes, tanto semiáridos como subtropicales. En los trópicos, el cultivo se ve más favorecido debido a las temperaturas óptimas, alrededor de 24 grados centígrados, y a la abundancia y distribución uniforme de las lluvias. Una plantación de banano requiere una temperatura promedio de 25 grados centígrados con una precipitación anual de 100 a 180 milímetros y la altitud debe ser entre 0 y 300 metros sobre el nivel del mar. Se requieren suelos profundos, bien drenados, que retengan humedad, siendo mejores los de textura franco-arcillosa o franco-arenoso, arcillas livianas y drenadas con un pH entre 6.0 y 7.5. Emisión floral. El crecimiento y producción del cultivo de banano depende del desarrollo progresivo de las hojas, las cuales deben mantenerse funcionales desde la emisión floral y durante el desarrollo de los frutos. El sistema foliar del banano es la fuente primaria de fotoasimilados y varía considerablemente de tamaño y funcionalidad. En la región de Urabá, durante la fase vegetativa, la planta generalmente emite entre 35 y 36 hojas, con una frecuencia de una hoja por semana, y en épocas de lluvia entre 0.4 y 0.6 hojas por semana. En condiciones de sequía, la tasa de producción de hojas le permite a la planta reemplazar las hojas que han cumplido su ciclo o que han sido afectadas por enfermedades tales como la cigatoga negra o por daños mecánicos. Se puede decir que en total la planta puede producir de 30 a 50 hojas o más en un ciclo de cultivo. En la fase reproductiva se culmina la producción de hojas, lo que significa que el desarrollo y llenado de los frutos depende principalmente de la actividad de las hojas funcionales presentes con la aparición de la inflorescencia. Podas. La primera poda que encontramos es el deshijado, que consiste en arrancar todos los hijos que nacen alrededor de la planta madre. Se dice que existen tres tipos de hijos, que es el
El primero es el hijo de espada o pullones. Esta clase de hijos son los que nacen profundos, alejados de la planta madre, son los más fuertes y además se llama de espada porque sus hojas terminan en punta. Están los hijos de agua, que son los que desarrollan hojas anchas y a temperatura y a temprana edad, ya que tienen deficiencias nutricionales. Estos siempre deben ser eliminados y se utilizan cuando solo hay un hijo de espada. Y los rebrotes, que esta especie de hijos son los que vuelven a brotar después de haber sido cortados. También desarrollan hojas anchas antes de tiempo y se diferencia de los otros porque se puede apreciar en ellos la cicatriz donde se realizó el corte. Se recomienda que se haga un deslijado constante, ya que con quitar estos colinos también permite que no le roben a la planta nutrientes, ni agua, ni luz. Está el deshojado y esta labor consiste en cortar todas las hojas secas que tengan la planta, ya sea porque son hojas viejas o porque son afectadas por la enfermedad de la cigatoja negra. Es recomendado deshojar de 15 a 21 días y puede aumentar si existe enfermedad de la cigatoja. Se recomienda dejar de 8 a 9 hojas por planta. Está el enfundado, que consiste en envolver todos los racimos en bolsas de polietileno para evitar que los racimos sufran daños, ya sean mecánicos o por plagas o enfermedades. Y por último está el apuntalado y consiste en asegurar la planta con cuerdas, ya sean unas con otras o clavando varas de bambú o con palos para que no se caigan por los fuertes vientos o porque la planta no está asegurada totalmente al suelo. Con la realización de este trabajo pudimos conocer cuál es el procedimiento correcto para realizar un desige a una planta de banano, protegiendo el colino que se va a sembrar y a la planta madre que aún está produciendo. Las plantas de banano se pueden asegurar ya sea con cuerdas unas con otras o de un palo o varas de bambú para evitar que los fuertes vientos las tumben o que por un mal procedimiento de desige no queden bien aseguradas al suelo. Bueno, la fisiología de cultivos aporta a la agronomía, ya que la fisiología de cultivos es el estudio de los procesos fisiológicos conformados por las plantas para formar cultivos. También abarca otras disciplinas como lo son la botánica, la bioquímica, y todos estos estudios buscan que la producción de cultivos sea más eficiente ambiental y económicamente. Para llegar a esto se debe contar con aspectos climáticos como lo son la radiación, temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo. La fisiología es el estudio de algunos procesos en las plantas, es decir, que es explicar científicamente por qué la planta está constituida de esta forma. El ser humano necesita fundamentalmente de las plantas y de los cultivos, ya que gracias a ellos tenemos el oxígeno que respiramos y necesitamos para vivir. También de las plantas obtenemos recursos como lo son la leña, el carbón, algunas sedas. Asimismo, los cultivos son la fuente de alimento para todos los seres vivos y sin ellos no podríamos existir. Gracias a la fisiología se han podido tecnificar y mejorar procedimientos como expansión del cultivo, recolección, control de plagas y enfermedades, entre otros aspectos que ayudan a que los agricultores puedan obtener buenas cosechas.
Muchas gracias.